Si hay un tema en el que la Biblia ha sido muy insistente, desde las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo hasta los apóstoles, es en ser perseverantes y constantes en la oración. En este mensaje vamos a hablar de la importancia de perseverar orando y también de ciertos obstáculos que muchas veces nos impiden orar. Soy Walo Salinas y acompáñanos en este mensaje. Descubriendo la oración. Vamos a hablar sobre la oración, pero vamos justamente a orar primero. ¿Está bien? Así que acompáñame ahí a orar en tu lugar. Señor, en el nombre de Jesús, pedimos que nos hables en esta tarde. Gracias por lo bueno que has sido. Gracias porque aún en las circunstancias difíciles tú nos has sostenido. Y gracias por tu palabra que el día de hoy va a hablarnos, va a transformarnos y va a hacer algo nuevo en cada uno de nosotros. Te lo pido y te doy tantas gracias en el nombre de Jesús. Todo central dice amén y amén. Y si estás agradecido con Dios, le puedes dar un aplauso más de alabanza a Jesús. Algo que hemos procurado como familia, mi esposa y yo, es enseñar a nuestros hijos a orar. Sí, desde pequeña edad queremos que ellos desarrollen la práctica de la oración como algo normal en sus vidas. Y muchas veces oramos nosotros, muchas veces los invitamos a ellos a orar. Fíjense bien, a veces les decimos, ¿quieren orar? Y nos dicen, no quiero orar, ¿verdad? Y no pasa nada, oramos nosotros. Pero yo les digo, quieran o no quieran, aquí en esta casa siempre va a haber oración. Sí, entonces oramos con nuestros hijos. Y me platicaba Andrea que esta semana en esta oración que estaban haciendo los niños, Axel, nuestro hijo de 3 años, dijo, yo quiero orar. Sí, a veces ellos se apuntan a orar. Entonces Axel empezó a orar y siempre oran básicamente lo mismo o muy parecido, ¿no? Gracias, y luego con tonito de niño, ¿verdad? Gracias, Señor, por este día. Gracias por todo lo que nos divertimos. Gracias por nuestra familia. Y me cuenta mi esposa que quedó un momento en silencio Axel y dijo, ayúdame. Y mi esposa dijo, wow, que un niño de 3 años sienta la necesidad de ser socorrido por Dios. Y luego dijo, ayúdame, mami, ayúdame, ¿verdad? Ya no supo qué más orar y estaba pidiéndole a mi esposa, ayúdame a orar. Pero bueno, pensábamos que le estaba pidiendo ayuda a Dios. Y dije, oye, qué rápido reconoció su necesidad de Cristo, ¿no? Pero ¿cuántos saben que muchas veces necesitamos ayuda en nuestra oración? Necesitamos ayuda para orar. Por alguna razón es un tema coloquial, es un tema cotidiano, es un tema del que todos estamos familiarizados, pero al mismo tiempo es un tema del que tenemos muchas dudas muchas veces. Tenemos ciertas ideas que nos hacen dudar ciertos aspectos, y el día de hoy yo quiero responder varios aspectos que van a hacer que podamos redescubrir la oración, quizá como no lo habías pensado o no lo habías visto antes. Así que quiero hablarte primero de la importancia de la oración leyéndote un versículo en Colosenses capítulo 4 versículo 2. Y dice el apóstol Pablo a la iglesia, dedíquense, diga conmigo, dedíquense a la oración. Y luego usa esta palabra en la NBI, dice perseveren en ella con agradecimiento. Perseveren. La Nueva Traducción Viviente dice estén alertas o estén despiertos a la oración. Estén despiertos a la oración. ¿Sabes? Porque una realidad es que nuestra oración puede adormecerse. Nuestra vida de adoración puede adormecerse, y Pablo lo sabe, y Pablo está levantando una iglesia diciéndole, iglesia, alerta, despiertos, vivos a la oración, perseveren en su vida de oración. Y quiero darte un poco de contexto, aunque no me voy a detener ahí. La iglesia de Colosas era una iglesia bella, una iglesia de una ciudad preciosa como la ciudad de Monterrey, y la gente de Colosas era una gente chula y bella como la gente de Central. Eso, en algún lado nos teníamos que animar, ¿verdad? Si no nos echamos porras nosotros, pues ¿quién nos las va a echar? Pero era una iglesia muy bonita. Pero fíjate bien, el enemigo a través de herejías y falsas enseñanzas quiso debilitar la fe de esta iglesia de Colosas. Y Pablo tiene que resolver ciertos problemas que estaban padeciendo la iglesia de Colosas por diferentes enseñanzas herejes mentirosas que estaban haciendo que ellos empezaran a ir pasos atrás y a ir en declive en su crecimiento espiritual. Yo no conozco a nadie que desea ir en declive o decrecer en su crecimiento espiritual.
espiritual. Yo nunca he escuchado a nadie que dice, yo quiero ser el peor seguidor de Cristo. Yo nunca he conocido a nadie que diga, yo quiero tener el premio de la peor relación con Dios que ha existido en el mundo. Todos queremos crecer y todos queremos. Entonces el enemigo en este contexto estaba sembrando una herejía a través de diferentes movimientos que estaba engañando a la iglesia, y ellos estaban empezando a tener muchas dudas y muchos problemas en su devoción a Dios. Y Pablo empieza de alguna manera a arreglar estos problemas, a aclarar sus dudas. Pero es interesante que cuando termina su argumento, Pablo dice, y estén alertas y despiertos a la oración. Es bien interesante que el apóstol Pablo concluye que algo que los va a mantener fuertes, sólidos y firmes es su vida de oración. Y yo quiero decirte algo sin alarmarte y sin afán de ser muy fatalista o dramático, pero es una realidad, que hay un enemigo de tu alma, y la Biblia le llama el diablo o Satanás. Y Satanás no puede hacerte daño, no puede detenerte, no puede matarte. No, si pudiera ya lo hubiera hecho hace mucho tiempo. Sí, por eso sigues aquí, porque no puede. Pero si algo va a meterse en tu vida, es con tu vida de oración. Si en algo va a meter, o sea, el diablo no es un tipo rojo con una trinchera y una colita y cuernos que va a venir a decirte, roba un banco. Ahora, si un día sientes una voz que te dice que robes un banco, probablemente sí sea el diablo, pero no es tan obvio. No es así como las películas lo pintan, no es como Eugenio Derbez nos lo presentó. Realmente es más sutil, y una de las sutilezas siempre va en torno, fíjate bien, a la escritura y la oración. Y Él va a debilitar tu vida de oración, porque de eso depende mucho de tu caminar con Cristo. Necesitamos prestar atención en nuestra vida de oración. Y sabes, a mí me encantaría decirte que te está hablando aquí el gurú de la oración, el experto, el graduado de la oración. Todos estamos perseverando en nuestra vida de oración. Yo te estoy hablando incluso de experiencia personal. Te quiero contar que el diablo se ha metido con mi vida de oración en otras temporadas de mi vida. Sutilmente, ¿quieres que te platique? Ahí te va, no está usted para escucharlo ni yo para contarlo. Pero hace muchos años, algo que era un pilar en mi vida era mi vida de oración. Aún de soltero, y pueden preguntarle a mis hermanos, a mi mamá. O sea, yo todos los días cerraba la puerta de mi cuarto y pasaba 1, 2, 3 horas diarias en la presencia de Dios. Era un pilar en mi vida. Hasta que un día, conocí a uno de estos cristianos que reinterpretan toda la Biblia, ¿sabes? No, es que eso es realidad a lo que se refiere, y te cambian todo. Sí, y sí dice que vayas a las naciones, pero no significa que hay que ir a las naciones. Y es como, entonces, ¿qué significa? No, es que Nietzsche dijo que, y andan así agarrando filosofía y cosas para reinterpretar la escritura. Entonces alguien me habló de la oración no verbal, basado en los padres de la iglesia y la iglesia contemplativa y todas estas dinámicas, que es cierto. Pero me hablaron de la oración no verbal. ¿Qué significa? Fíjense bien, me lo explicaron así. Yo puedo decirle a mi esposa que la amo y luego mis acciones no acompañar lo que yo le digo. Entonces, por eso decimos que el amor es un verbo, no solo son palabras. O sea, no solo lo digas, demuéstralo, ¿verdad? Todos estamos conscientes de eso, ¿verdad? El salmista Juan Meyer, ¿verdad? Hizo Love is a Verb, la canción. Y el amor es un verbo. Entonces yo puedo decirte que te amo o puedo demostrarte que te amo con mis acciones, ¿verdad? Entonces esta persona decía, yo no oro verbalmente a Dios. Mi servicio, mi servir a Dios, mi involucramiento en los ministerios es mi oración a Dios. Entonces yo no cierro la puerta y me meto 1 hora a hablar con Dios, pero sí todos los días casi estoy sirviendo a Dios con mi vida, y ese servicio se traduce a mi amor, devoción y oración a Dios. Es una oración no verbal. Y dije, qué interesante, tú sí que eres un gran filósofo. Y entonces, ¿qué crees? Mordí esa manzana envenenada, ¿verdad? ¿Y qué sucedió? ¿Sabes qué empezó a suceder? Empecé a dejar de orar en la presencia de Dios y empecé a trabajar mucho para Dios. Pasa el tiempo y ¿qué sucede?
Yo todo quemado, todo abrumado, todo cansado, todo apagado, hasta me sentía alejado de Dios en medio del servicio de Dios. ¿Sabes por qué? Porque dejé al Señor y me enfoqué en la obra del Señor sin el Señor. Ahora, yo no estaba robando bancos, no estaba golpeando gente, no estaba asaltando personas, no estaba en el crimen organizado. Estaba sirviendo a Dios en la iglesia, pero descuidé por una enseñanza sutil mi vida de pasar tiempo en la práctica de la presencia de Dios. Y el día de mañana yo así todo abrumado, todo cansado, todo apesumbrado y todo cargado, y ya no puedo más. El burnout, ¿verdad? El burnout. Y luego alguien ahí, digo, y el diablo es canijo, ¿verdad? Y llegó y alguien me recomendó un libro, Unchurched, ¿verdad? O sea, saliendo de la iglesia. Y era un libro que era de que no, es que las iglesias te queman y es puro trabajo. Mejor júntate en casas con tus amigos, que la pasen muy padre. Y eso es la verdadera iglesia, solo estar con tus amigos, nada más con tus amigos. No invites a nadie que te cae mal, a nadie que te incomoda. Solo tus amigos hagan carne asada. Y esa es la verdadera iglesia. Y yo, suena súper padre. La idea de servir a Cristo sin batallar, sin trabajar, sin esforzarme y sin forjar mi carácter, wow, tiene sentido, ¿verdad? ¿Pero por qué? ¿Por qué tenía sentido para mí estas dinámicas? Porque yo estaba desconectado de mi relación con Dios. Ya no pasaba tiempo en su presencia. Y quiero darte este ejemplo real de que son sutiles los engaños y las mentiras que llegan a tu corazón para distraerte de fortalecer lo más importante, que es tu relación con Dios y es tu tiempo de oración. Iglesia, necesitamos orar. Gracias a Dios que el Señor siempre nos cuida y el Señor siempre nos regresa. Yo digo así, siempre nos regresa a las rodillas para regresar a Él, y siempre regresa uno a casa por la bondad de Dios. Pero lo he experimentado en carne propia, como engaños sutiles quieren debilitar tu vida de oración. ¿Sabes? Está esta frase de Charles Spurgeon, el predicador, y dice: la verdadera oración es el aliento vital del creyente, no es algo opcional, es esencial para la vida espiritual. Y dice Charles Spurgeon: donde no hay oración, no hay vida. Necesitamos orar, iglesia. Y como dice Charles Spurgeon, la oración no es opción, no es una buena sugerencia, es vital para tu relación con Dios. Necesitamos orar. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Sabes, te decía que esto es vital para nosotros como iglesia, porque empezando este año, y te lo quiero compartir, tuvimos varios desafíos y varios retos que orábamos, y que yo veía muchos retos muy complicados y cosas que nos estaban de alguna manera impidiendo lograr lo que queríamos lograr para Dios. Y entonces un día, platicándolo con los líderes, les decía: es que siento que todo lo que está delante de nosotros viene en presentación de candado. O sea, todo lo que quiero lograr trae un candado puesto. No algunas cosas, no una cosa, todas. Yo me sentía así, todas. Cada cosa que yo quiero lograr, que creo que Dios nos llamó a hacer, tiene un candado puesto. Y estoy bien frustrado, y estoy bien desesperado. Y hasta un día estaba aquí afuera platicando con Horacio, bien desesperado. Le digo: no, a lo mejor es como la película del Dios Todopoderoso con Jim Carrey y Morgan Freeman, ¿se acuerdan? Cuando Jim Carrey va en el carro, le dice: Dios, mándame una señal. Y lo: alto, peligro, precaución, riesgo delante. Y Jim Carrey: mándame una señal, peligro, alto. Y yo decía: nada, que Dios me está diciendo, ya detente pues. Y yo: hay que romper los candados. Digo, uno también tiene mucha inquietud y siempre quiere andar tumbando puertas y candados. Y dije: nada, que Dios me está diciendo que no. Y yo estoy todavía queriendo tumbar el candado de la puerta cerrada de Dios, ¿no? Y si es que todo tiene candado. Y empezamos a hablar con los líderes de la iglesia y entendimos una cosa: sí, Dios puso candados en nuestra iglesia. Si Dios puso muchos, más de los que me gustan, candados en esta iglesia. Pero Dios nos quería regalar una llave. Y la llave a cada candado, ¿sabes cómo se llama? Oración.
Y empezamos a orar más, y empezamos a orar más, y empezamos a orar con más intención, con más fuerza, con más perseverancia. Y empezamos a orar en las mañanas, a las 5:30 de la mañana. Y hemos perseverado en orar, orar. ¿Y sabes qué empezó a suceder? Uno tras otro, tras otro, tras otro, los candados se empezaron a abrir, porque Dios nos quería llevar a una vida vital de oración. Dios nos ama, iglesia. Dios nos ama y cuida de nosotros, y Dios sabe que necesitamos aprender muchas cosas para caminar madura, sólida y correctamente. Y no podemos ser una iglesia que avanza si no somos una iglesia que ora. Necesitamos ser una iglesia que ora. Seremos muchas cosas, una iglesia con muy buen café, con increíbles clases para niños, los jóvenes, y bien padre todo. Pero también, iglesia, si algo nos tiene que caracterizar, es que somos una iglesia que sabe orar, que sabe ir a la presencia de Dios, alzar sus manos, levantar su voz y hacer de Dios nuestro recurso, nuestro escudo, nuestra fuente de auxilio y de provisión. Que seamos una iglesia que sabe orar. Así que de pronto han sido bien interesantes, porque hemos tenido nuevos retos. Y hubo uno en particular que fue muy especial para nosotros, porque tenía que ver con un proveedor y un asunto ahí. Y este proveedor nos dijo, no. Y nosotros, ¿cómo que no? Debe haber una manera. No, no hay ninguna manera. No, ándale, no. Es que necesitamos, pues qué bueno, pero no. Ojitos del gatito de Shrek, ándale, no. Y lo bueno, pues te pagamos, pues, ¿verdad? Ya del gatito nos fuimos al perro, ¿verdad? Porque con dinero vale el perro. Entonces dijimos, pues cóbranos, pues, por esto que te estamos pidiendo. ¿Y sabes qué? No. Y luego nos decían, es que, bueno, déjame ir arriba y a ver si arriba nos dan autorización. Y luego ya hablaban arriba. ¿Sabes qué? Nos dijeron que no se puede. Y ya todos nuestros recursos agotados. Y entonces dijimos, ¿sabes qué? Necesitamos ir más arriba. Y fuimos más arriba con el jefe de jefe, el Señor de señores, patrón de patrones, el Rey, el Dios todopoderoso. Y oramos. ¿Y sabes qué pasó? Siguiente escena. Nos hablaron, nos dijeron, oye, sí, que siempre sí. Dios quiere que aprendamos a luchar nuestras batallas, no con fuerza ni con ejércitos, sino con el Espíritu de Dios, con una vida incesante y perseverante de oración. Quiero decirte esta gran verdad. Sabes que hay muchas cosas que están en la voluntad de Dios para tu vida, pero están sujetas a una oración. O sea, Dios va a hacer su voluntad con usted o sin mí. O sea, con nosotros o sin nosotros, Él va a llevar a cabo su voluntad. Sin embargo, en su voluntad Él ha decidido que muchas cosas van a suceder por medio de nuestras oraciones. O sea, Dios dijo, esto va a pasar en Monterrey. ¿Y cómo va a pasar? El ángel Gabriel le preguntó. Lo estoy inventando. Por medio de la oración de Central. Así decidí que se va a llevar a cabo. Entonces, Dios quiere una iglesia que participa activamente en una vida de oración. Y yo quiero compartirte rápidamente 3 cosas que tú y yo necesitamos saber y aprender y entender en relación a nuestra vida de oración. Okay, son 3 aspectos, por eso titulé este mensaje Redescubriendo la oración, porque yo sé que hay muchas cosas que ya sabes, pero como quiera, quiero abordar 3 puntos rápidos que puedan nutrir, animarnos, inspirarnos y darnos una nueva perspectiva respecto a la oración. ¿Estás conmigo? ¿Sí? ¿Todavía estamos aquí? Eso, fíjate bien, primer punto, y quiero decirlo en el punto y lo vamos a leer la Biblia con este punto. Número 1, la oración, tenemos que saber que no son fórmulas o encantamientos. No son fórmulas o encantamientos. Ahorita lo voy a explicar. Mateo 6, versículo 7 en adelante. El Señor Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, está enseñando sobre la oración. Y quiero que veas en pantalla no lo que yo opino, no lo que creemos en Central, lo que Jesús nos dijo. Y dice Jesús, cuando ores, no parlotees de manera interminable como hacen los gentiles. Piensan que sus oraciones recibirán respuesta solo por repetir las mismas palabras una y otra vez. Dice, no seas como ellos, porque tu Padre sabe exactamente lo que necesitas, incluso antes que se lo pidas. Ora de la siguiente manera: Padre nuestro que estás en el cielo.
que sea siempre santo tu nombre, etcétera, etcétera. ¿Sabes que es una costumbre muy normal de las religiones, de todas las culturas, tener estos mantras o estas frases o estos conjuros o encantamientos, ¿verdad? La idea de que si tú repites ciertas palabras se va a activar algo espiritual, se va a desatar un poder, se va a mover un asunto, y es como que tienes que repetir estas frases. Muchos de nosotros en nuestra cultura nos han enseñado ciertos rezos que tenemos que memorizar y se nos pide que repitamos vez tras vez tras vez tras vez ciertos rezos que ya están prefabricados, prescritos o preestablecidos, cosa que justo nuestro Señor Jesucristo dice que evitemos. El Señor dice: cuando ores, no tiene que ver con repetir una frase mágica, no tiene con repetir una fórmula, no tiene que ver con repetir un rezo o escribir una formulita de una oración que alguien me imprimió, me regaló con un piolín por ahí, y si la repito 5 veces al día, entonces todas las bendiciones del cielo se van a desatar sobre mi vida. No es una oración que me llegó por mi Hotmail y que dice que si se la mando a 15 contactos, el día de mañana voy a amanecer sorprendido con un milagro. ¿Alguien sabe de lo que estoy hablando? ¿Se acuerdan de esos correos? Si no mandas este correo a 15 contactos, entonces niegas a Cristo y Cristo te va a negar a ti. Y yo mandando el correo: no me niegues, Jesús, aquí están. Y yo estoy seguro que cuando llegue a su presencia, el Señor me va a decir: ¿quién eres tú? ¿Cómo, Señor? ¿No me reconoces? Si yo mandé 15 correos en mi Hotmail. Claro, pásele. Y es esta idea de que si se hace una oración específica, pero quiero decirte que mucha de esta idea proviene de estas religiones o estas culturas, a veces incluso esotéricas, que nos enseñan que si hacemos una fórmula o cierto conjunto de palabras y las acomodamos y hay un mantra repetitivo, se van a desatar poderes espirituales. Déjame decirte algo que Jesús nos acaba de enseñar, que no es así. Jesús, no yo. Digo, y pues yo estoy tratando de enseñar lo que Jesús dijo, pero Jesús dijo que no lo hagamos. No parlotees de manera interminable, repitiendo palabras una y otra vez. Dice que no funciona así. Porque cuando repetimos esas frases se ven así como que la oración que derrota demonios, ¿verdad? Y los demonios: ojalá que nadie se conozca esa oración. Y alguien lo escribió en un libro, y los demonios: no, ya lo escribieron en un libro. Y la pregunta es: si ya está la oración que derrota demonios, ¿de dónde sale el mal que está ahorita? Pues a los demonios han de decir: pues nosotros no somos, porque ya nos derrotaron con ese libro que salió. Y uno se pregunta: ¿de dónde salen los problemas? Pues no sé, yo creo los monitos grises de los Power Rangers que salían de la tierra, o no sé, porque los demonios ya estuvieran derrotados con ese libro. La oración que abre puertas, y te dan una oración, ¿verdad? La oración para triunfar en el amor. Y no es diferente a que el día de mañana te digan: pon una estatua y voltéala. Y son este tipo de encantamientos o conjuros que creemos que, fíjate bien, el poder reside en la frase. Pero déjame decirte que el énfasis que el Señor Jesucristo nos enseña, escucha lo que acabamos de leer. Dice: cuando ores, no te enfoques en repetir y en parlotear palabras interminables. Más bien, cuando ores, di lo siguiente: Padre nuestro. El énfasis de la oración no está en la frase o en la oración en sí misma, sino, fíjate bien, en la relación. No es lo que dices, es a quién vas. No es lo que repites, es quién escucha. El poder no está en la oración, está en el Dios al que tú y yo oramos, y al Dios al que buscamos. Está en nuestro Padre nuestro que está en los cielos. Por eso Jesús dice: cuando ores, no parlotees, porque Dios ya sabe de lo que tienes necesidad. Más bien, cuando vayas, dile: Padre, tú estás en los cielos, santo, muy santo es tu nombre. Que venga tu gobierno y tu reino, y tu voluntad sea hecha en la tierra como se hace ahí en el cielo. Nuestra provisión, Señor, la necesitamos el día de hoy. Perdona mis ofensas, mis pecados. No, guárdame de la tentación, líbrame del mal.
Dicen por ahí del malamén, ¿verdad? El monstruo ese. Jesús nos habló de una oración enfocada en la relación. Entonces quiero que el día de hoy tú puedas salir de esta reunión diciendo: orar no es decir ciertas frases, orar no es repetir ciertas palabras, orar es hablar con Dios y pasar tiempo con Él. Porque en este modelo de frases y encantamientos y conjuros llegamos y voy a orar: Señor, tú eres santo, el alfa, el omega, el principio, el fin, el santo, el cordero, el león de la tribu de Judá, el que provee, el que esto, el que el otro, el ayer, el hoy, por los siglos, Shaddai, Adonai, Elohim, Rafa, Jireh, sí, en el nombre de Jesús, amén, listo. Y ya oré. No, parloteaste cosas de la Biblia. Porque la oración no tiene que ver con lo que digo, sino con quién estoy. Es pasar tiempo con Dios y hablar con Dios. Por eso más adelante Jesús dice que nuestra oración es en el contexto cerrada la puerta en nuestro aposento. ¿Sabes qué representa el aposento? Intimidad. Si tú no metes a cualquier persona a tu cuarto, si no está alguien pasando fuera de tu casa y: hey, súbete, vente aquí a platicar, siéntate aquí al lado conmigo en la orilla de la cama, vamos a platicar para conocer. O sea, eso es muy raro, ¿ok? El aposento habla de intimidad, y Jesús dijo que cuando oráramos a nuestro Padre que está en ese lugar, fuera con la puerta cerrada. ¿Qué está diciendo Jesús? Es una relación íntima y cercana de un hijo hablando con su Padre celestial. Que podamos, iglesia, recordar que la oración es hablar con Dios y estar con Él. No nada más decirle cosas a Dios, no solo recordarle cosas a Dios con frases bíblicas. Así que punto número uno: la oración no son fórmulas o encantamientos, es hablar con Dios y pasar tiempo con Él. El énfasis no es la oración, es la relación, el tiempo con Dios. Amén. Ahora, punto número 2: la oración, escucha bien esto, y esto es muy importante. La oración no es para personas perfectas o iluminadas, cosa que nos han enseñado también. Sí, que hay ciertas personas que tienen una especie de espiritualidad, de privilegio, de lo que sea, que es de tal manera que tienen como que cierto acceso distinto a nuevos niveles o ámbitos de la oración que nosotros los mortales no tenemos, ¿verdad? Nos han enseñado que la oración es así, pero quiero que leas conmigo rápidamente Lucas 18. Jesús también enseñó esta parábola y dice: 2 hombres fueron al templo, ¿a qué? A orar, dice la Biblia. Uno de ellos era espiritual, era fariseo, era maestro de la ley, y el otro era un despreciado cobrador de impuestos. Me imagino a ese hombre diciéndole a Jesús: no, pues gracias, Señor, ¿verdad? Y dice: el fariseo de pie, apartado de los demás, ¿verdad? De la chusma, hizo la siguiente oración, este fariseo: oh, te agradezco, Dios, que no soy como otros, tramposos, pecadores y adúlteros, y para nada soy como este cobrador de impuestos que está aquí al lado de mí. Guácala. Gracias, Dios, qué bueno eres que no soy como esta chusma. Wow. Versículo 12: ayuno 2 veces a la semana y doy el diezmo de mis ingresos. Órale, un aplauso aquí el fariseo. Y dice el Señor Jesús, versículo 13: en cambio, el cobrador de impuestos se quedó a la distancia. Ni siquiera se atrevía a levantar la mirada al cielo mientras oraba, sino que golpeó su pecho en señal de dolor mientras decía: oh Dios, ten compasión de mí, porque soy un pecador. ¿Puedes ver 2 perfiles? Ahora, el fariseo, ¿sabes por qué se cree mucho? Justo por eso, porque es fariseo. Su sociedad, su pedigrí le hacía saber que él era mejor que los demás, que él era superior, más inteligente, más preparado, más capacitado, más letrado y estudiado que los otros ignorantes pecadores. Entonces él llega a la presencia de Dios sintiéndose un iluminado que tiene un acceso brutal a la presencia de Dios, porque pues él, si me explico, es finolis, no como los otros. Y él está puesto de pie, poderoso, confiando en sí mismo. La Reina Valera dice: oraba para sí. O sea que oraba consigo mismo.
Oh Dios, soy lo mejor que hay. Cuán grandes son tus obras, y definitivamente yo soy una de ellas. Maravillosas son tus obras, Dios. Y el otro dice que ni se quiere acercar, se siente menos, se siente mal, se siente, ¿sabes qué? Pecador. Y dice que ni quiere alzar sus ojos al cielo. Y dice: Dios, ten misericordia de mí, soy un vil pecador. ¿Y sabes qué dice Jesús de esta radiografía sobre la oración? Versículo 14: les digo que fue ese pecador, no el fariseo, quien regresó a su casa justificado delante de Dios. Pues los que se exaltan a sí mismos serán humillados, y los que se humillan serán exaltados. Yo quiero llamar a esta oración la oración del pecador. A veces pensamos que Dios solo recibe la oración del santo, del iluminado, del teólogo. Pero ¿sabes qué? Esta enseñanza nos da esperanza a ti y a mí, porque Jesús dice que recibe la oración del pecador. Salmo nos dice que el que está contrito y humillado de corazón, Dios jamás lo va a rechazar ni lo va a menospreciar, sino que Dios nos va a recibir así como estamos. De tal manera que no hay especiales, no hay gente que tiene mayor acceso o mejor, como que una línea directa más cercana a Dios, porque las puertas están abiertas para el contrito y humillado, para el cansado, el atribulado, el emproblemado, el pecador. Y los brazos de Dios siempre están abiertos para recibir la oración del pecador. Y eso me alegra mucho a mí, porque ¿sabe quién es un pecador? Yo. ¿Y sabe quién necesita a Cristo? Yo lo necesito. Y me da mucha alegría saber que el Señor recibe la oración del pecador. ¿Sabe que no hay nadie especial? Nuestra sociedad y nuestra cultura religiosa nos ha enseñado que hay personas más iluminadas o más especiales o más importantes. Es que si el pastor ora por mí, entonces, déjeme, le voy a decir algo. Perdóneme que sea tan abierto, tan directo y así, ¿no? Pero los pastores no son especiales en ningún lado del mundo, y nunca lo han sido. No es gente especial. Sorry a los pastores que están viendo este video. Es gente normal. Es gente cotidiana, es gente que necesita a Cristo como cualquier otra persona. Pensar que si el pastor ora por mí, entonces Dios sí lo va a escuchar a él y a mí, es un error, porque el pastor es una persona normal como cualquier otra persona sobre la faz de la tierra. Necesitamos la gracia de Dios como cualquier otra persona. Y fíjese bien, mi énfasis no está en menospreciar a los pastores, más bien es no menospreciar a los que no son pastores. Lo que estoy tratando de decir es que cualquier persona tiene el mismo acceso a Dios que cualquier otro pastor, apóstol, profeta, obispo, avispa o lo que sea. Porque Cristo abrió la puerta. Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie puede ir al Padre si no es solamente, ¿por qué? Por medio de su título pastoral, teológico y maestría en estudios teológicos. No, por medio de Cristo tenemos acceso al Padre. Seas quien seas, estés como estés o vengas de donde vengas, Cristo abrió la puerta. Así que Dios escucha nuestras oraciones y nos recibe en nuestro quebranto. Y punto número 3, fíjense bien, la oración insistente y constante es la que Jesús espera de nosotros. Entonces, ya vimos 2 puntos, no es una fórmula, es una relación. Número 2, tienes acceso cual sea tu condición. Y número 3, es algo que la Biblia siempre tiene un lenguaje de perseverancia, de insistencia, de imprudencia, de continuar vez tras vez tras vez. No sé si te has fijado, Jesús, los apóstoles hablaban de la oración como algo que tiene que estar pasando todo el tiempo, todo el tiempo. Y quiero que vean estos versículos conmigo, y las enseñó nuestro Señor Jesucristo en Lucas capítulo 18. Dice lo siguiente: cierto día Jesús les contó una historia a sus discípulos para mostrarles que siempre debían orar y nunca darse por vencidos. ¿Vencidos en qué? En su vida de oración. Ahora, otra vez, cierto día Jesús les contó una historia a sus discípulos para mostrarles que hay que orar los domingos, que hay que orar los lunes y los miércoles a las 5:30 de la mañana. Nada más. Y lo demás es descanso. ¿Qué dice aquí la escritura?
siempre debían de orar. Porque le quiero recordar algo: una relación con Dios no es una relación de domingo solamente. Claro que Dios está aquí el día de hoy, pero Dios está el día de mañana, por la mañana en su casa. Está el martes por la tarde, el miércoles por la noche. Dios no es una persona que visitamos los domingos y nos vemos dentro de 7 días más. Es una relación constante con Dios. Es una relación diaria, y Jesús está enseñando a sus discípulos que ellos debían de orar siempre. Ahora fíjese bien, versículo que Jesús les va a enseñar es lo siguiente. Dice: había un juez en cierta ciudad que no temía de Dios, no tenía temor de Dios, ni se preocupaba por la gente. Una viuda de esa ciudad acudía a él repetidas veces para decirle: hágame justicia en ese conflicto con mi enemigo. Durante un tiempo el juez no le hizo caso, hasta que finalmente se dijo a sí mismo: no temo a Dios ni me importa la gente, pero esta mujer me está volviendo loco con su insistencia. Y dice: me ocuparé de que reciba justicia, porque me está agotando con sus constantes peticiones. Y lo que Jesús está enseñando es: si un juez malagradecido, corrupto y que no le importa a la gente le respondió a esa mujer basado en la constancia, ¿cuánto más su Dios, que no es injusto y que sí le importa a usted, le va a contestar a sus hijos que oran a Él día y noche? Dice la Escritura. Lo que está diciendo Jesús es: si a un desgraciado le sacaron una respuesta, ¿cuánto más a un Dios lleno de gracia? Y termina esta enseñanza diciendo lo siguiente, versículo 8. Dice: les digo, pronto Él hará justicia. Y aquí empieza a hablar del regreso de Cristo y dice: pero cuando el Hijo del Hombre regrese, ¿a cuántas personas con fe encontrará en la tierra? ¿Y sabes qué tipo de fe se refiere? Como lo que acabamos de leer atrás: gente que ora día y noche. La idea del Señor Jesucristo es que cuando Él regrese a la tierra, ¿sabes qué quiere encontrar? Una iglesia orando día y noche, constantemente orando. Es lo más importante, iglesia, nuestra relación con Dios y nuestra devoción con Él. Así que quiero terminar leyendo una frase. Es un libro, lo recomiendo, es muy buen libro. Se llama La práctica de la presencia de Dios. Y es un monje cristiano del siglo XVII. Le llaman el hermano Lawrence o el hermano Lorenzo o Laurencio, no sé cómo se diga, Lawrence. Y este monje era cocinero y zapatero en el templo, en el monasterio. O sea, todos estaban preparando en las escrituras y toda esta onda, y él era el que cocinaba y el que buleaba los zapatos de los otros monjes. Esa era su labor. Ahora, si usted cocina para su familia, se dará cuenta pues que requiere tiempo y esfuerzo, y pues uno se distrae cocinando. Ahora, si usted cocina para un monasterio, pues imagínese usted la cantidad de tiempo que le consume ese trabajo. El hermano Lawrence, este monje, estaba ocupado, es lo que estoy tratando de decir, muy ocupado, constantemente en labores. O sea, si has visto una cocina de un restaurante, todo lo que hay ahí es menos tranquilidad, paz. Y si hay tranquilidad y paz, pues es que no hay clientes, ¿verdad? Pero es una locura una cocina cuando tiene que ver con cocinar para muchas personas. Y ese era el contexto de la vida del hermano Lawrence. Y quiero leerte una frase de él. Y dijo esto: el tiempo de trabajo no difiere para mí del tiempo de oración. Dice: el ruido y el bullicio de mi cocina, mientras varias personas me piden diferentes cosas al mismo tiempo, poseo a Dios con tanta tranquilidad como si estuviera de rodillas ante el Santísimo. Lawrence dice: llegué a desarrollar tanta cercanía a la presencia de Dios que en medio del ruido, la ocupación y el bullicio de una cocina es lo mismo para mí que estar en mi cuarto con la puerta cerrada de rodillas delante de Dios.
Y esa es la oración a la que Cristo nos invita, que el día de mañana esté usted en medio del tráfico, en medio del trabajo, en medio de las actividades, en medio del bullicio de la vida, en medio de la aceleración que constantemente tiene nuestra rutina, y que podamos decir, esté en mi cuarto o esté aquí, estoy tan cerca de Dios que constantemente oro por Él, que no hay diferencia de estar callado sentado en mi cuarto o estar en medio de mis actividades. ¿Por qué? Porque he aprendido a estar orando sin cesar y siempre en oración, día y noche, en una relación con mi Padre Celestial, que sabe de las cosas que yo tengo necesidad, que cuida de mí, que vela por mi alma, y que me ha abierto una puerta por medio de Cristo Jesús para permanecer en ese lugar de privilegio a la diestra de Dios. ¿Qué te parece, iglesia, si sometemos nuestra vida al señorío de Cristo y decimos: Señor, quiero vivir en esa relación que tú esperas para mí, orando todo el tiempo? Si yo te quiero dejar un reto el día de hoy, es que si hay cosas que tú quieres cambiar en tu vida, o fortalecer, o empezar, o un nuevo hábito, quizá a lo mejor ya desquitar la membresía que pagaste en enero del gym y que no hemos ido, y ahora sí voy a empezar un hábito de ejercicio, un hábito alimenticio, un hábito de lectura, un hábito de lo que sea. Todo eso es bueno, todo eso es importante, y el ejercicio y la nutrición y el aprendizaje y la cultura y lo que quieras, qué bueno. Pero lo más importante es tu devoción con Dios. Así que si hay algo en lo que vamos a poner empeño, yo quiero invitarte a que sea a tener una vida de oración. Amén. ¿Por qué no te pones de pie conmigo? Y hace un pastor, Roberto Evans, me encantó cómo definió la llenura del Espíritu Santo. Dice: cuando el Espíritu Santo te llena, lo que hace es hacerte conciencia de la presencia de Dios en tu vida. Es darte esa conciencia, o sea, estar despierto y estar consciente de que Dios está aquí. Yo sé que estamos hablando de Él como si estuviera en otro lado, pero Él está aquí. Y Él está contigo ahorita que te vayas. Y Él está en tu casa cuando llegues. Y Él está en tu trabajo cuando empiezas tu jornada. Y Él está en tu comida cuando estás con tu familia. Él está en el banco cuando andas viendo cosas ahí de finanzas contigo. Él está en el hospital cuando estás recibiendo ese diagnóstico. Él está contigo en donde quiera que tú estés. La pregunta no es si Él está conmigo, es si estoy consciente de eso. Nosotros como familia hemos estado experimentando un avivamiento en la oración de un tiempo para atrás, desde el año pasado. Y oramos antes de ir a la escuela con nuestros hijos, y hasta tenemos nuestras rutinas de oración antes de llegar a la escuela. Pues un poco de oración y porra de básquetbol, pero así le hacemos nosotros. Ir a las rodillas delante de Dios. Y sabe, yo entiendo que es difícil y que la rutina lo complica. Les voy a abrir algo muy personal. Saben que yo les decía, cuando estaba soltero, pues yo podía cerrar la puerta de mi cuarto, ponerle llave y meterme 2 horas en tranquilidad. Ponía mi musiquita worship, Corey Osbury. Oh, tu amor me envuelve, ¿verdad? 2 horas de eso, ¿verdad? En loop. Pero luego te casas y tienes hijos. O sea, cerrar la puerta con llave y que no haya interrupción es una ilusión. O sea, ¿verdad? Es como que, oh, papi, oye, haz de cuenta que me dijo y no me lo quiere prestar. O sea, imposible. Imposible. Y aunque se duerman los niños y cierras la puerta y quieras orar, el diablo los despierta y van y te interrumpe. O sea, ¿sí me explico? O sea,
No se puede. Yo no puedo orar como lo hacía antes. No se puede. La verdad, no se puede. ¿Y cómo oras, Walo? Me salgo de mi casa en la madrugada, cuando todavía es de noche, y me subo a mi camioneta. Y está la camioneta apagada, todo oscuro afuera, y ahí estoy orando. Padre, en el nombre, sentado con la espalda toda incómoda ahí en la camioneta. Si algún vecino me ve, o sea, probablemente le hable a la policía, porque está Walo en el asiento de copiloto en la madrugada hablando solo. Está súper gacho, está súper incómodo. O sea, si me digo, ni modo. Sea como sea, oremos. Oremos, iglesia. Hay a la manera, hay a la fórmula. Quizá tú te acuerdas de otra temporada en la que orabas. Igual ya no se va a poder así, pero que no por no poderse de una forma que me gustaba, dejemos de procurar el tiempo de oración. También me acuerdo donde vivimos, yo, ay amor, voy a ir ahí al parque de enfrente en silencio a ver el cielo y tener tiempo con Dios. Porque yo así lo hacía antes de soltero. Me iba a un parque, wow, veía las estrellas en silencio así. Y pues vivo en la carretera nacional, entonces me fui a sentar en una banca a ver el cielo en silencio. Y los camiones, y la ambulancia, los bomberos, la policía. Yo, no, hombre, me siento en ciudad gótica, de verdad. Todo distraído y yo así, todo horrible, la contaminación de audio, todo así, yo tosiendo. O sea, ya no se puede así. Cambian los formatos, cambian los lugares, pero lo que no debe cambiar es una vida constante y perseverante de oración delante de la presencia de nuestro Dios. Amén. ¿Le puedes dar un aplauso a nuestro Cristo que nos abre esta puerta?